mente. ¿Por qué? Porque es que nosotros a través de los programas les vamos a enseñar cómo hacer algo a una computadora. Entonces, para esto, cuando se están dando las bases de programación, nosotros nos cuesta entender a veces un concepto de lo que es pseudocódigo. Un pseudocódigo es simplemente, ¿sí? Se dice que es un falso lenguaje. ¿Por qué? Porque eso ya es como crear un algoritmo a través de nuestro lenguaje. Ya poco a poco van a ir entendiendo, así que no se asusten. Se utiliza para plantear una idea de código. Entonces, nosotros el pseudocódigo, la diferencia al algoritmo es que el pseudocódigo ya lo vamos a hacer con un lenguaje, pero un lenguaje comprensible para, para el humano, ¿sí? Porque ya cuando ustedes agarran un poco más de experiencia, entonces ya van a programar ese en un lenguaje de programación, que es un lenguaje más entendible para la máquina, a pesar de que existen los lenguajes de alto nivel que son comprensibles para el humano, y un compilador se encarga de ejecutar ese código a bajo nivel, o sea, lenguaje máquina, para poder nosotros entender esas cosas. Entonces, el pseudocódigo es como la manera en cómo yo paso un algoritmo a algo más formal, a algo más estructurado, ¿sí? ¿Un algoritmo qué es? Pues es una serie de pasos. Todas las personas, todos, absolutamente todos, utilizamos los algoritmos en nuestro día a día. Por ejemplo, si aquí alguno ha cocinado arepa, entonces, ¿cuál es el algoritmo para hacer una arepa? Pues agarro la masa, le echo agua, amaso hasta que tenga tanto por ciento. Y si ve que yo voy enumerando esos pasos, y de esa forma yo puedo crear un algoritmo de cómo hacer una arepa. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer en el mundo de la programación. Crear algoritmos, ¿para qué? Para que las computadoras hagan un proceso en específico. Entonces, ya en el pseudocódigo nosotros combinamos, ya nos olvidamos de los algoritmos, ¿sí? Porque los algoritmos es, por ejemplo, yo creo que ustedes ya vieron algoritmos y, y era crear una serie de pasos escribiendo pues, cómo se hacía algo, ¿no? Ya saben, si no entienden algo, pueden preguntar, yo con mucho gusto les explico. O sea, algo que no entiendan de lo que yo digo, pregunten, no pasa nada, no tengan miedo. Entonces, ya cuando llegamos a lo que es un pseudocódigo, ya es una forma de escribir los pasos que se van a realizar un programa de la forma más cercana a un lenguaje de programación. Aquí es donde ustedes ya se van a adaptar un poquito a escribir más lógicamente eso para que una computadora lo entienda, ¿cierto? Entonces, por acá nos dice que es el principal objetivo del pseudocódigo. El principal objetivo del pseudocódigo es el de representar la solución a un algoritmo de la forma más detallada posible y a su vez lo más parecida posible a un lenguaje de programación, ¿sí? Entonces, sí ve que era lo que yo le estaba diciendo. Un algoritmo es una serie de pasos donde yo puedo hacer algoritmos de cualquier cosa, y ya un pseudocódigo es donde lo hacemos más parecido a un lenguaje de programación, y aquí es donde ustedes van a dar el salto. Después de que vean pseudocódigo, entran a ver un lenguaje de programación ya un poco más estricto, ¿sí? Entonces, podemos ver lo que son las características que debe tener un pseudocódigo. Pues un pseudocódigo se puede ejecutar en un ordenador, ¿sí? Es una forma de representación sencilla de utilizar y manipular. Facilita el paso del programa, sí, que es lo que yo le estaba diciendo, facilita el paso del programa al lenguaje de programación. Es independiente del lenguaje de programación, pero si usted hace un pseudocódigo, automáticamente usted puede crear ese, ese programa que usted creó en su pseudocódigo, lo puede pasar a cualquier lenguaje de programación, ¿sí? Porque es que si usted crea un código, o sea, le da una solución a través de un código en un lenguaje de programación, es muy difícil a veces pasarlo a otro tipo de lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque como ya ustedes vieron que por el grupo estaban preguntando, existen los lenguajes de programación que se clasifican orientados a objetos, imperativos, declarativos, ¿sí? Entonces, esos son lógicas diferentes de programar. Lo que lo diferencia del pseudocódigo es que el pseudocódigo
es un simple algoritmo en forma y ordenado de manera lógica para poder crear un programa, ¿sí? Entonces dice, todo documento en pseudocódigo debe permitir la descripción de instrucciones primitivas, instrucciones de control. Cuando hablamos de controles, el if, ¿sí? Que creo que es hasta el momento lo que ustedes han visto, pero también tenemos lo que es el while, el for, que esos son ciclos. Más adelante los van a ver, hasta el momento no se preocupen. Vamos solo a ver hasta estructuras de control. Dice que la estructura a seguir a realizar en un pseudocódigo, que es lo que el PCI nos facilita eso. Si vemos, el PCI está diseñado para escribir solo pseudocódigo. Y ese es uno de los programas. ¿Sí? ¿Alguno va a hacer una pregunta? Bueno. Este es uno de los programas pues, más estupendos porque aquí es donde uno hace como los primeros pasos y las personas que les va a gustar la programación y las que no, pues ven cómo darle órdenes a una computadora. Entonces, debe tener un programa, un módulo, los tipos de datos, las constantes, las variables. Mi pregunta es, ¿saben qué es una variable en la programación? Un valor. Más que un valor, una variable es un espacio de memoria, ¿sí? Es como una cajita donde usted puede guardar un valor. Eso es una variable en la programación, porque ese concepto es algo que tienen que entender muy, muy claro, ¿sí? Esta es la definición. Una variable es un espacio de memoria. Es como que ustedes en su casa dijeran, no, mamá, guárdeme esa caja que ahí yo voy a guardar los zapatos. ¿De qué tipo es esa caja? ¿Qué tipo de datos guarda esa caja? Tipo zapato. Entonces aquí es donde ustedes empiezan a ver que los tipos de datos, que el string, ¿sí? Entonces usted en un espacio de memoria puede guardar solo cadenas de texto. Y ahí es donde entramos al concepto de variable, ¿sí? Es un espacio de memoria. Esa es la definición. Cuando el profesor les pregunte, ¿qué es una variable? No, profesor, es un espacio de memoria donde se puede almacenar un tipo de dato, que puede ser string, entero, doble, lo que sea. Entonces, cuerpo del pseudocódigo. Vemos que tenemos un inicio, unas instrucciones y un fin. ¿Qué es lo que PCI nos facilita? ¿Sí? Tenemos un inicio, un fin y aquí van a ir las instrucciones de algún programa que de pronto ejecutemos ahorita. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? ¿Todo muy claro? Entonces, vamos a ver lo que ahora, ahí es donde entramos nosotros. Bueno, ya sabemos que es un algoritmo, sabemos que es una serie de pasos, sabemos que a través de un algoritmo nosotros podemos organizar el proceso de realizar algo, ¿sí? O podemos darle solución a un problema a través de un algoritmo. Ya sabemos que un pseudocódigo es algo un poco más organizado que un algoritmo, que se parece más a un lenguaje de programación. Sabemos que una variable es el espacio de memoria donde yo puedo guardar un tipo que es como una caja que yo tengo para meter ahí mis datos, ¿sí? También sabemos que programar es el arte de programar. Y ahora vamos a empezar con las estructuras de control. En este caso son la estructura de condicionales. Es algo muy importante y algo muy simple que no se deben preocupar por eso porque es algo que los seres humanos hacemos diariamente y sin darnos cuenta. O sea, ustedes son programadores siempre y no se dan cuenta. Entonces ya tienen que aprender a organizar esa manera innata que todo el mundo tiene para programar, para ordenarla y enseñar a los computadores. Entonces, ¿qué es un condicional en la programación? Dice que un condicional en programación es la manera con la cual logra partir de una disposición un camino por el cual seguir. Cuando hablamos de una disposición es como a partir de una pregunta, a partir de una afirmación, yo digo, bueno, hago esto o hago esto. Entonces, dice, en nuestra vida diaria utilizamos mucho este tipo de estructuras sin saberlo, ¿sí? Esta página yo la creé en segundo semestre
Sí, cuando estaba aprendiendo todo ese tipo de cosas. Entonces me pareció muy bonito porque, pues, a partir de algo que yo ya escribí, pueden ustedes de pronto entender más fácil porque está escrito de un estudiante para estudiante, no de un docente que quiere hacer ver todo de la manera más difícil posible. No, aquí yo lo voy a hacer ver todo de la manera más simple. Entonces, por ejemplo, un condicional en la vida o una condición que usted se pone es ¿qué color de zapatos llevo hoy? Entonces usted tiene dos caminos, o lleva el rojo o lleva el azul. Listo, eso es una condición, ¿sí ve? Tiene estudio mi tarea o la dejo para más tarde. Entonces, esa es la proposición. Si estudio mi tarea, ¿qué hago? Pues voy a pasar el examen. Y si no estudio mi tarea y la dejo para más tarde, puede que me vaya mal. Entonces ahí es donde vemos que los condicionales siempre tienen unos caminos, el falso y el verdadero. Entonces cuando una persona se hace una pregunta, si la respuesta es sí, usted hace algo. Y si la respuesta es no, usted también hace algo. Entonces, más que todo, esas estructuras nos ayudan es a ordenar, ¿sí? Por ejemplo, lo que le estaba diciendo ahorita de la arepa. Entonces, si a la arepa, si a la masa de la arepa yo no le echo agua, no puedo amasar. Pero si yo le echo agua, yo la puedo amasar. Entonces, eso es algo, sí, que hacemos a diario, pero ahora tenemos que escribirlo, ahora tenemos que ejecutarlo y mirar que en realidad programar es simplemente pensar, pero de manera lógica y manera organizada. Entonces, tenemos la estructura de un condicional, ¿sí? Dice que está por una variable. Esta variable, la cual es comparada con otro valor, es donde se hace la decisión. Una preguntita, Sí. ¿me puede repetir, o sea, qué es un condicional en sí para anotar la teoría? Ok, por ejemplo, aquí dice, un condicional en programación es la manera con el cual se logra a partir de una disposición, un camino, cuál seguir, ¿sí? En palabras de estudiante, nosotros podríamos decir que un condicional es la manera de tomar una decisión verdadera o falsa para ver qué camino debo seguir, ¿sí? Entonces, no sé si pudo copiar o si entendió o si Sí, puedo sí, seguir. sí, sí puede copiar. Ok, entonces. Sí, igual ahí está escrito de manera básica, o sea, de manera que ustedes puedan entender. Entonces, tenemos lo que es la estructura de un condicional, ¿sí? Aquí vemos ya lo que son los operadores relacionales de un condicional. Son los operadores básicos que conocemos desde el colegio. Mayor, menor, mayor igual, menor igual, igual y distintos. Esto es algo que se debe tener súper claro. Me imagino que todos tienen claro este concepto de que si algo es mayor que, si algo es menor que, si algo es mayor o igual que, ¿sí? Esto es algo con lo que ustedes ya se deben casar sí o sí. Eso es una matemática simple que me imagino como de octavo la enseña. Entonces no me voy a parar. De hecho, pues si alguno no comprende bien estas cosas, no sé, lo puedo explicar si quieren. No hay problema. Tenemos los operadores matemáticos en condicionales son más, menos, producto, división, resto y división. Ya eso poco a poco van a ir comprendiendo cómo se utilizan estos operadores relacionales y los operadores matemáticos. Entonces, cabe destacar que existen diferentes tipos de condicionales. No sé si el profesor ya les haya mostrado los tipos de condicionales, que son los condicionales simples, dobles y múltiples. ¿Ya conocen los simples? ¿Y los dobles y los múltiples? No, ¿O qué tipos de condicionales les ha enseñado el docente? el sí, el ¿Aló? sí, no. Ok, lo que pasa es que, bueno, ya, sigamos. Condicionales simples, ¿sí? Que ese es lo que yo creo que ustedes han visto en la clase. Entonces dice, cuando tenemos una elección, debemos saber cuál camino tomar. En sí, eso es un condicional.
Nos dan una lección y a través de la lección yo tomo un camino. Si ejecuto esta serie de pasos o si ejecuto otra serie de pasos. Entonces decimos que en los condicionales simples sí, encontramos las siguientes características. Ejemplo, los condicionales simples solamente tienen una actividad a realizar en el camino verdadero y ya, ¿sí? Porque si no, simplemente finaliza el programa. Si la condición es verdadera, sigue el camino verdadero y se ejecuta las instrucciones, y si la condición es falsa, sigue el camino falso. Entonces, vemos aquí un ejemplo de manera gráfica. ¿Cómo es un condicional? Tenemos un inicio, una condición. Aquí sería si me pongo los zapatos, si me pongo los zapatos rojos, bueno, se dice, si me pongo los zapatos rojos o azules, ¿sí? Si se coloca los azules, pues entonces usted tiene que ir a la zapatera, buscar los azules, colocarse las medias, meter el pie y finaliza el programa. O la pregunta sería, ¿me pongo zapatos o no me pongo? ¿Sí? Esa sería la condición. Entonces, si usted dice sí, el programa va a ejecutar unas acciones. ¿Cuáles son las acciones para usted colocarse zapatos? Pues ir a buscar los zapatos, colocarse las medias, echarse talco si tiene pecueca y terminar de colocarse el zapato, ¿sí? Y una vez se coloca el zapato, finaliza el programa. Pero si usted no se coloca zapatos, ¿qué va a hacer? Pues finalizar el programa, porque el programa va a ser de colocarse usted sus zapatos. Ahora vamos a ver un problema condicional simple con pseudocódigo. Aquí dice, este es el programa, ¿sí? Acá está la solución por si quieren ver. Entonces, vamos a hacerlo. Inserte la edad de una persona y si la edad es mayor a 18, imprima un mensaje que diga es mayor de edad. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un programa en pseudocódigo que nos diga si una persona es mayor de edad o no. Entonces, acá colocamos proceso. El nombre del programa va a ser, vamos a colocarle mayor edad. Ese es el nombre del programa. Entonces, sabemos que para nosotros, vamos a empezar a desglosar lo que es un problema básico. A nosotros nos están dando, listo, Duván, necesito saber cuáles personas son mayor de edad. Según él, digite un número en el teclado. Entonces yo digo, ay, el número, la edad. Entonces la edad yo la tengo que guardar en una variable. ¿Por qué? Porque es la única manera de yo comparar ese número si es mayor a 18. Entonces nosotros pedimos algo por teclado, ¿sí? Y lo guardamos en una variable. Entonces, ¿qué nos dice PCIN? ¿Sí? Para usted pedir una variable por teclado, tiene que colocar leer. ¿Y qué nombre le vamos a dar a esa variable? Pues edad. ¿Qué estamos diciendo acá nosotros en esta línea de código? Voy a pedir por teclado un número y me lo va a almacenar en esta variable que se llama edad. ¿Pero qué es una variable, Juan? Porque ya se me olvidó. Entonces, a ese espacio de memoria, a esa caja donde nosotros vamos a guardar el número, la vamos a llamar edad. ¿Por qué? Porque así yo dentro del programa, si en algún momento necesito destapar lo que hay dentro de edad, yo lo puedo identificar a través del nombre. ¿Sí? Entonces, listo. Ahora voy a hacer un condicional. Sí. Entonces, sí que ahí es donde yo hago mi condición. Edad es mayor o igual a 18. ¿Sí? Porque todas las personas, si tienen 18, ya son mayores de edad. Entonces, ¿sí? Entonces es un condicional simple. Si edad, ¿sí? Si lo que yo digito es mayor o igual a 18, entonces, ¿qué me va a hacer? Entonces el programa nos dice que escriba, que muestre en teclado, es mayor de edad, ¿sí? Y aquí ya tenemos un condicional simple y una variable. Por ejemplo, vamos a probar el código. Le damos acá, entonces colocamos, vamos a colocar 25 y él me va a decir es mayor de edad, ¿sí ve? Entonces, yo estoy pidiendo con leer el número. Este número lo guardo en una variable que se almacena en la memoria RAM, ¿sí? Que la variable es un espacio de memoria. Voy a
Bueno, esperemos si se cae la reunión, entran con el mismo link. Bueno, Hágale, hágale. ¿están vivos o no están vivos? Sí, señor. Bueno, entonces, como vemos, si yo ingreso 25, él va a preguntarse, el programa, el computador va a decir si la edad es mayor o igual a 18, 25 es mayor o igual a 18, sí. Entonces, escriba en pantalla, es mayor de A y finalice el programa. Pero, ¿qué pasa si yo le escribo 2? No va a hacer nada porque no se está cumpliendo esa condición. Entonces vamos a ver un diagrama para que comprendan un poco más. Vamos a ver si se genera. Entonces, de manera gráfica a veces es un poco más fácil entender esas cosas, pero tienen que acostumbrarse a escribir el código como tal. ¿Sí? Entonces, ay, ahora esta vaina aquí. Bueno, vamos a hacer así. Proceso. ¿Cómo se llama el programa? Mayor de edad. Entonces, pido una entrada, una variable edad, ¿sí? Comparo si la edad es mayor o igual a 18. Si es mayor, muestro por teclado es mayor de edad y si no, finalizo el programa. Eso es todo. Esos son condicionales. ¿Dudas hasta el momento? Si no, por pasar un ejercicio más. Por ejemplo, sí, claro, usted lo puede colocar. Lo que pasa es que es un condicional simple. Claro, ahí iría un si no. Entonces eso ya es un condicional complejo, ¿sí? Porque ya lleva dos caminos. De hecho, usted puede colocar acá si no. Entonces va a escribir es menor de edad, ¿sí? Sí, de hecho, si colocamos nosotros acá 2, entonces él va a mostrar es menor de edad, ¿sí? Si no se cumple esta condición, él escribe otra cosa. Entonces lo que tenemos que tener es un condicional está conformado y eso es lo que ustedes tienen que buscar en los algoritmos, en los problemas. Por ejemplo, si tapamos esto y solo leemos lo que dice acá, no sé si esto se comentará así. Entonces nos dice inserte la edad de una persona. Entonces usted sabe que edad ya vendría siendo una variable, ¿sí? Porque es un valor que yo voy a necesitar, ¿sí? Y si la edad es mayor a 18, entonces ahí ya me están colocando una condición. Entonces, sí, si la edad es mayor a 18, entonces yo ya digo, ok, este es el condicional. Si la edad, la variable que yo cree, tiene que ser mayor o igual. En este caso yo perfeccioné un poquito más el programa porque si usted es mayor de edad desde que cumple 18, no desde que cumple 19, ¿sí ve? Porque si yo coloco esto, si yo coloco el número 18, le va a decir que es menor de edad. Entonces tiene que ser mayor o igual. Entonces ahí yo identifico el condicional si la edad es mayor a 18 y dice imprima un mensaje que diga es mayor de edad. ¿Por qué no le hice esta parte? Porque no me lo están pidiendo, ¿sí ve? Entonces, acostúmbrense otra cosa. Esos son truquitos que de pronto yo le doy. Si el profesor está pidiendo una cosa, hagan lo que piden, no hagan más. ¿Por qué? Porque usted se va a esforzar haciendo su programa más pro cuando a usted no le van a calificar eso, ¿sí? A usted le califican es lo que le están pidiendo y ya. Entonces, ahí, hasta el momento, dudas, preguntas. Ya ahorita hacemos uno más difícil. Entonces, sí han entendido bien lo que es el término de la definición de una variable, ¿sí? Sí. Esos son cosas que deben tener súper claro. ¿Por qué? Porque es que luego cuando ustedes estén en su parcial, en su quiz, ustedes se van a enfrentar a un problema. Aquí, ¿cuál es el problema? Que necesitan saber cuáles personas son mayor de edad. Y ya, ese es simple. Pero sí se ve que sí ven que la programación es cosas que hacemos nosotros a diario. Porque usted sabe cuándo una persona es mayor de edad. Pero si a usted le dicen, bueno, dígame yo cómo aprendo a saber si una persona es mayor de edad. Porque aquí el programa, los computadores son brutos. Ellos van a hacer lo que ustedes le programen. Ellos no saben si está bien o si está mal.
Ellos, si ustedes programan que la mayoría de edad es 28, ellos le dicen, los mayores de edad son mayores los que están por encima de 18 o son iguales a 28. Por encima de 28 son iguales a 18. Entonces, aquí tienen que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque la máquina no se equivoca. Aquí el que se equivoca en programar, o nos equivocamos, somos nosotros los programadores. Bueno, entonces voy a finalizar la reunión y vuelven a entrar por el mismo link y hacemos otro ejercicio con un poco más de dificultad. Bueno. Bueno, entonces si quieren vayan pasándome por el grupo de WhatsApp un ejercicio que quieran que hagamos o que quieran entender. Así pues, me parece una forma más. Listo, ahí pasaron. Vamos a hacer ese que dice una persona ingresa a un center, se dirige al taller call center para arreglar el automóvil. Para ello la persona le dice al cajero un número que va desde 1 hasta 100. El sistema valida si el número es par. Si lo es, permitirá cambiar las llantas del carro de forma gratis. Si es impar, deberá pagar 3.000 pesos por llanta. Cuando finalice el proceso, el sistema le dice a la persona cuánto es el total a pagar por el servicio. Recuerde que antes de empezar el servicio, se le entrega al cajero el número de cédula que debe estar compuesto de 4 dígitos. Entonces, sí, ese, ¿No le pasaron uno muy complicado para empezar? pues, si quieren, lo hacemos. ¿O quieren que hagamos uno más simple? O sea, que vayamos subiendo, no sé. Pero es que si no hacemos los complicados, esos son los que nos van a tirar para el quiz que tenemos próximamente. Eso es verdad. Pues si quiere hagamos ese que dice encontrar Disculpe, cuál es el mayor y menor de los tres. ¿está compartiendo pantalla? No, ya voy a compartir. Bueno, entonces. Ok. ¿Cuál? Pero ¿Cuál es el que usted me dice? Ah, ok. Ok, entonces. Espere.
escribe un código para leer un número entero y imprimir el último dígito. Entonces, ahí ya más que todo es conocimiento matemático, ¿sí? Porque es que usted, listo, lee un número entero. Leer, no, colocamos entero, ¿sí? Entonces, yo como sé el último dígito, eso se hace con un módulo, ¿sí? Espérese. Vamos a hacerlo. Voy a hacerlo como si yo nunca fuera programado. Entonces, ¿qué hace uno? Uno llega y dice, listo, eso se hace es con módulos. Entonces, ustedes colocarían, o sea, voy a enseñarles como yo estudiaba en ese entonces, ¿sí? Para que de pronto ustedes también no solo tengan de que yo llegue y les explique, sino que de pronto se expandan un poquito más de cómo buscan las cosas, de cómo buscan ustedes cuando vayan a resolver un problema en específico. Entonces, yo ¿cómo haría? Yo digo, entonces, saber último dígito en módulo, programación. Vamos a ver si sale algo. Si no lo hacemos, pues nosotros. Último dígito igual con operaciones matemáticas. ¿Por qué? Porque es que miren, ¿qué pasa? Ustedes están aprendiendo a programar. Entonces, yo el último dígito, yo en un lenguaje de programación lo saco súper fácil porque simplemente paso una cadena, hago el número como si fuera una cadena, saco el último número y lo imprimo. Pero ahorita cuando uno está aprendiendo a programar, a uno le desarrolla mucho lo que es la lógica, ¿sí? Entonces le dicen a uno, no, usted tiene que hacer todo a palo, tiene que saber los conceptos matemáticos. Entonces aquí vamos a entender un poco eso, ¿listo? Entonces nos están dando, pues bien, dados dos números, en este caso les están dando dos números enteros, ¿sí? Les están dando entero 1 y entero 2. El entero 1 está 1, 2, 3, 4, 8 y el entero le están dando 1, 3, 8. Entonces el problema dice, podemos obtener el último dígito desde los mismos mediante la operación módulo, ¿sí? ¿Sí saben para qué sirve la operación módulo? No. No. Para Cuando dividir. uno utiliza la operación módulo en la programación, uno lo que hace es sacar el resto de la división. ¿Sí saben qué es el resto de una división? Eso es otro concepto muy bonito que tienen que aprender. O sea, si ustedes colocan este signo, eso no va a dividir. ¿Sí sabían ustedes ya eso? Que para una computadora esto no es dividir. Esto es el resto de la división. Cuando ustedes quieran dividir algo, ustedes tienen que colocar es barra inclinada, ¿sí? O slash, como se le conoce. Así se divide. Y cuando nosotros hablamos del resto de la división, es este número que da acá. Entonces, si ustedes colocan este signo, ¿qué valor les va a arrojar el resultado? Les va a arrojar lo que esa división saquen acá. El resto, ¿sí? Si usted coloca el valor de la división, pues sí le va a dar el número de la división. Entonces cuando ustedes hablan de resto, hablan es que van a obtener el número de acá. Entonces, cuando usted está dividiendo, usted puede ir descomponiendo un número, ¿sí? ¿Sí tienen bien esos conceptos? Entonces, al usted descomponer un número, usted llega hasta el último dígito de ese número. Entonces, vamos a seguir entendiendo el ejercicio, ¿listo? Entonces, ellos nos dicen, es decir, el resto de dividir a un número por 10 siempre dará lugar al último dígito de dicho número. Entonces, vemos aquí un programa pequeño. Si dígito 1 es igual a dígito 2, entonces acá en el mismo dígito. Y si dígito es el último, es diferente. Ok. Entonces, aquí lo único que le están pidiendo es que escribe un código para leer un número entero e imprime el último dígito. Listo. Eso es lo único que nos piden. Entonces nosotros lo que tenemos que sacar, podemos guardar, ¿sí? En una variable. No, esperen, mira un momento. Guardar en una variable. No sé, no me acuerdo cómo es que se declaran las variables en PCI. ¿Alguno
Con definir. Definir. Entonces, definir, ¿sí? No, con dim. Dim. Espera. Bueno, entonces vamos a leer el número. ¿Listo? Vamos a hacer el ejercicio. Estamos leyendo el número. ¿Qué número vamos a leer? El entero. Si vamos hasta ahí hasta el programa, yo ya leo un número. ¿Listo? Ahora necesito saber el último dígito. Dice ahí, ¿no? Entero, imprime el último dígito. No, mentira, si Entonces, era con definir. Definir y va declarando las no, de variables. hecho, pero a ver si yo puedo mostrarlo de una vez. Si hacemos num, vamos a ver si en PCIN está el término de num 10. Si en PCIN se pueden sacar residuos, se puede hacer de esta manera y así usted le da solución ya. Vamos a ver. El último dígito es 5. Entonces, ¿ya vieron? Esa es la solución de ese ejercicio. Este es como el signo de dividir que uno le enseña en el colegio. Es el porcentaje, ¿sí? ¿Ese no es el map? El que queda en el 5. Se ha visto en el teclado numérico, en la parte de arriba, en el 5. Ok, entonces ese es. Entonces ustedes saben, sí ve que ahí no es tan difícil el ejercicio, sino que de pronto es que no conocen las bases matemáticas. Entonces ustedes se tienen que es como colocar, leer un poco. Entonces acá nos dijeron, el resto de dividir un número por 10 siempre dará el último dígito de dicho número. Entonces ya nosotros sabemos. Y cualquier número que usted le ingrese le va a encontrar el último dígito. 8. ¿Sí Y ve? si, por ejemplo, son más dígitos. Igual. O sea, si usted quiere sacarle Por los... ejemplo, en el ejercicio ese de 4 dígitos, digamos que le digité mi cédula y quiero los últimos 4 Mire, dígitos. por ejemplo, mire. Si yo saco el resto de 100, mire lo que pasa. Me da los dos últimos dígitos. ¿Sí ve? Pues ahí ya tiene que dividirlo. ¿Con decimal? En No, menos. no. Ahí ya toca acá hacer otro proceso que es de módulo también. Pero vamos a buscarlo y una vez. Ya tienen ejercicios así, de ese tipo. No. Sacar primer número de, ¿cómo es que dice? De un entero, programación. Vamos a ver y a ver si les puedo explicar los conceptos. Sí, porque, por ejemplo, mira, aquí sigue como le enseñan a sacar ya con funciones de programación. Y eso a ustedes en esos momentos, por eso es que ustedes a veces buscan, no sé, me imagino que algunos ya buscan en internet, pero les aparece diferente. O de pronto no entienden el concepto. ¿Este ya les quedó claro? ¿Sí les quedó claro ese ejercicio? Sí. Sí. Entonces, sí ven, bueno, sí ven que... Exacto. Ojo, pero es el residuo. El residuo siempre va a ser el último. ¿Por qué? Porque es que si se fija, yo vengo acá y hago esta división, por ejemplo, 59 yo lo divido en 10 y ¿qué me va a dar? 58,9. No me está botando el último. Entonces yo lo que necesito es sacar el residuo de esta división. ¿Y cómo se saca el residuo de esa división en las computadoras? Con el símbolo de división. No sé cómo se llama ese símbolo. Ahí sí me disculpan. Porcentaje. Con el símbolo de porcentaje, ¿sí? Que ustedes están sacando es el residuo de esa parte. Si quieren sacar los últimos dos dígitos, pues 100. Si quieren sacar los últimos tres dígitos, 1000. Le agregamos un 0. Sí, y así van ustedes de pronto cuando le digan, no, sacar los dos últimos, los primeros. Lo que pasa es que para sacar el primero, ya toca que hacer otro truquito matemático, pero espere que ya se los explico, porque en realidad si se ve, esto es programar, ¿sí ve? Yo no me quise venir preparado para no venir acá como si yo me la supiese todo. Es para que ustedes se den de cuenta que programar es eso, es ir buscando, entender las cosas, ¿sí? Por eso quiero hacer este ejercicio con ustedes.
para que ustedes aprendan a entender un problema, aprendan a cómo guiarse en el internet, aprendan a cómo de pronto desenvolverse un poco más. Entonces, digamos, los primeros, leer un número entero y visualizar su tabla multiplicar. Sacar primer dígito de un número, sacar el primer dígito de un número, programación. Entonces, por ejemplo, para recuperar el primer número tendremos que dividirlo entre 10 elevado a la 4, que son los dígitos que tiene el número. Es decir, la operación sería 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí ve? Entonces, ahí sí ya, si se fija, nosotros tenemos que elevar dependiendo del número de dígitos que tenga el número. Vamos a leer un poco más. Si se ve, esta página prácticamente no lo hace todo. Dice, por ejemplo, para recuperar el primer dígito del número 1, 2, 3, 4, 5, tendremos que dividir 1, 2, 3, 4, 5 entre 10 elevado a la 4, que son los dígitos que tiene el número, ¿sí? Por ejemplo, 10 elevado a la 4, ¿cuánto es? Ahí está. Pero entonces, el truquito que yo les doy es el siguiente. Usted, para que no se confundan con esto de 10 elevado a la 4, ¿sí? Sino que usted llega y dice 1, 2, 3, 4, 5 dígitos tiene el número. Entonces, usted sabe que siempre eso va a ser en base 100, base 1000, base, ¿sí? ¿Qué va a hacer usted? Usted coloca el 1 y coloca y completa con ceros el tamaño del número de dígitos que tenga ese número. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si colocamos acá 1, 2, 3, 4, aquí tendríamos que colocar 1, 2, 3, 4. Si colocamos un número que tenga... Ah, no. ¿Qué pasó acá? Dice uno. No, pero es que no me está saliendo el programa. Tiene que cambiar el signo, ¿no? Exacto. ¿Sí ve? Tanto que les... Entonces ahí ya está sacando ¿qué? O sea, ahí lo está transformando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sí ve que, o sea, automáticamente está colocando 5.454. ¿Qué quiere decir? Que usted ahora puede pasar este número entero. Y si nosotros redondeamos este número entero, ¿qué número le va a quedar? 5. Porque 5.4 se no lo puede redondear a 6. 5.4 se redondea a 5. Entonces aquí lo que usted hace es pasar este número entero. Y ya, vamos a intentar a hacer bien el ejercicio. Espera un momento que voy a prender las luces, que ya no estoy viendo nada. Listo, ya estoy. Entonces vamos a seguir. La operación sería esto, pero aquí hay un problema porque es que nos está entregando el número en decimal. Y a nosotros no nos sirve que nos quede en decimal, sino que necesitamos que nos quede un entero, porque usted no va a entregar el programa con que, listo, ahí está sacando. Uy, ¿ahí qué? Porque obviamente no está en el número de... Entonces, si usted coloca, tenemos que tiene que tener 1, 2, 3, 4 dígitos para que pueda sacar el primero. Aquí me está sacando es un número decimal. A pesar de que yo tengo, no me está redondeando, entonces yo necesito el 4. Vamos a ver cómo sacamos ese 4, ¿sí? Esto es programar. Yo actualmente tengo 1 año y medio trabajando en una empresa. Lo que pasa es que en la universidad sí a ustedes les van a exigir de pronto al inicio todo este tipo de cosas, pero es para que ustedes desarrollen su lógica y lo van a necesitar y luego ustedes van a decir,
Ay, pero es que yo el primer número lo puedo sacar convirtiendo esto a un vector o puedo convertir eso en una cadena y traerme el primer número de la lista y ya. Pero actualmente lo que ustedes necesitan es desarrollar su lógica. ¿Y cómo se desarrolla su lógica? Haciendo problemas matemáticos. ¿Sí? Entonces, déjenme. Es que aquí aparecen programas, pero ya con un lenguaje de programación como tal. Y aquí ustedes lo tienen que hacer es a palo. Si ve, por ejemplo, aquí utilizan ya, son ciclos, condicional, for y ese tipo de cosas. Y lo bonito de la programación es aprender la parte esa de módulos. Contar las cifras de un número entero. Por ejemplo, si quiere, para revisar el otro ejercicio, el largo, lo podemos empezar, ¿sí? Para ver cuánto nos demoramos haciéndolo. No sé, me parece bonito hacer el largotote, que ahí está como probando también algo de 4 dígitos y podemos mirar cómo lo resolvemos. Listo. ¿Qué dice? No. Entonces, vamos a empezar a desglosar ese ejercicio. Dice, una persona ingresa a Home Center, se dirige al taller Call Center para arreglar el automóvil. Ahí hasta el momento no me sirve nada. Para ello, la persona le dice al cajero un número que va desde 1 hasta 100. Entonces, ya sabemos que el sistema valía si el número es par. Si lo es, permitirá cambiar las llantas del carro de forma gratis. Si es impar, deberá pagar 3,000 pesos por llanta. Entonces, cuando finalice el proceso del sistema, le dice a la persona cuánto es en total a pagar por el servicio. Recuerde que antes de empezar el servicio se le debe entregar al cajero el número de cédula que debe estar compuesto de 4 dígitos. Debe estar compuesto de 4 dígitos. ¿Sí? ¿Cómo sé yo si... Ahí la pregunta que ustedes harían es, bueno, ¿yo cómo sé si un número está compuesto por 4 dígitos? Pues empezamos. Entonces, le damos acá. ¿Qué nos están pidiendo? Entonces necesitamos leer por teclado el número de cédula, ¿cierto? Porque ¿qué nos está diciendo? Entonces digite el número de cédula, y vamos a saber, tenemos que saber si es de 4 dígitos el número de cédula. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Si damos esto. Entonces la pregunta sería número de cédula 4, 4. La pregunta acá que nos haríamos es, ¿cómo sé yo cuando un número tiene 4 dígitos? Entonces vamos a mirar, porque en realidad no, yo tampoco sé cuando un número tiene 4 dígitos. Entonces uno lo que hace es agarrar, saber si número tiene 4 dígitos. Si vemos que ya vamos, más o menos la solución va por ¿dónde? Dividir en 1000. ¿Sí? Dígitos de un número. Ahora la cadena eso no me sirve, no me sirve. ¿Cómo determinar si los dígitos de un número entero son... tampoco me sirve. 1, 2, 3, 4. Si el módulo es 0. 1, 2, 3, 4, 5. Esto es igual a 0. El residuo. Entonces, si un número tiene los dígitos iguales, entonces el número es dividido. Tampoco me sirve. ¿Cómo saber ingresar el número entero? No, va a tocar que nosotros mismos programarlos. No aparece.
Vamos a ver si un número de 4 dígitos multiplicado por un dígito, número al cuadrado, dividir número de 4 dígitos, método fácil. Vamos a hacer primero la otra parte y luego le incluimos esto, ¿sí? Para entrar un poco más en contexto. Entonces, dice, la persona ingresa a Home Center, para ello la persona le dice al cajero un número que va desde el 1 al 100. Entonces vamos a incluir un número, leer, vamos a leer num cajero. ¿Cuál va a ser este número de cajero? También podemos nosotros, para que el programa quede más bonito, escribir, digite el número del cajero, digite, ¿cómo es que dice para ello la persona dice al cajero, digite un número del 1 al 100. Usted puede decirle así para dejarle especificado. Entonces luego dice las condiciones. Escucha las condiciones que nos están dando. El sistema valía si es par. Si lo es, permitirá cambiar la llanta de forma gratuita. ¿Cómo sé yo si un número es par? ¿Ah? ¿Alguno sabe? Si el residuo de ese número, el residuo de 2 es igual a 0, por ejemplo. Entonces decimos si num cajero módulo 2 es igual a 0, entonces quiere decir que este número es par. Y le vamos a decir, si es par es gratis, ¿no? Dice. Cambiar las llantas del carro de forma gratuita. El sistema valida si el número es par, si lo es, permitirá cambiar las llantas del carro de forma gratuita. Entonces nosotros Falta de escribir. Sí, le escribimos y decimos, las llantas, eso ya es de cuál de cada quien como quiera decorarlo. Las llantas se cambiarán de forma gratuita. Si no, todo aquí, si no, escribir. Decimos, el costo, ¿sí? Total. Sí, coloquémosle total y ya. Podemos decir, entonces dice, si es impar deberá pagar 3,000 pesos, pagar 3,000 pesos por llanta. O sea que son ¿cuántas llantas tiene un carro? No sabemos, porque hay carros que tienen más de, por ejemplo, pues todos los carros, la mayoría tienen 4, pero de pronto llevan una tractomula. ¿Quieren que adecuemos el carro para una tractomula, el programa o no? Porque, por ejemplo, No, algo más cotidiano. bueno, entonces, mire, usted puede colocar total 3,000. Bueno, una cicla que tiene 2, pero no, pero es que aquí dice Home Center se iría al taller. Bueno, pero entonces digamos que especifiquen, coloquémosla acá arriba. Entonces ya le pedimos el dígito del 1 al 100, se va a guardar en esta variable que sabemos que es como una caja. Ahora vamos a pedirle número de llantas de tu vehículo o número de llantas del vehículo, ¿sí? Y ahora vamos a colocar, vamos a leer algo que se va a llamar num llantas. Entonces nosotros sabemos que si el número del cajero que le pida del 1 al 100 es par, las llantas se cambiarán de forma. No, es que ya entiendo. Creo que ahí lo que van a hacer es cambiar las llantas, ¿no? Para ello la persona del cajero. Sí, lo que pasa es que el profesor dijo que nos ciñéramos a lo que diga el ejercicio, igual como lo dijo usted. Si lo es, permitirá cambiar las llantas del carro. Sí, pero por ejemplo, hay carros que tienen más de 4 llantas. Porque, digamos, las busetas tienen
4 llantas, pero yo he visto que tienen, algunas tienen como 2 así en la partecita de atrás, o los camiones. Entonces usted puede colocar número de llantas del vehículo para... que entra en un center. Entonces, mire, digámoslo, ya lo hicimos así. Usted está pidiendo el número de llantas del vehículo, porque van a saber si el número que ingresan es par, las llantas se le cambiarán de forma gratuita. De lo contrario, se va a multiplicar el número de llantas que tenga ese carro por ¿cuánto? Tres Por, lucas. por 3.000. Y eso es lo que yo voy a mostrar en pantalla. ¿Sí fijaron? ¿Será que puede volver a explicar, porfa? Me enredé un poquitico. Bueno, miren. Empezamos a desglosar. Lo primero que tendríamos que hacer es saber si un número está compuesto por 4 dígitos, ¿sí? En realidad tengo tiempo sin sacar eso. Ya ahorita lo buscamos y lo explicamos, ¿sí? Por mí no hay problema. Ahorita siquiera hacemos otra sesión. Yo lo puedo explicar. Si alguno no comprende, porque a veces muchos consiguen la solución, pero no la entienden, pero eso no es la gracia, ¿no? Entonces, dijimos que eso lo íbamos a hacer ahorita lo último. Vamos a hacer primero esa parte. Entonces nos dice el problema. Una persona ingresa a un center, se dirige al taller, call center para arreglar el automóvil. Para ello la persona le dice al cajero un número que va desde el 1 al 100. Listo, entonces ahí ya sabemos que es una variable, ¿sí? Entonces digamos que este cajero lo está utilizando, este programa lo está utilizando un cajero. Entonces nuestro programa va a decir digite un número del 1 al 100. Y ese número lo voy a guardar en una variable, ¿sí? Que se va a llamar num cajero. Entonces, hasta esa parte del programa, usted ya tiene el número guardado acá, en una variable, en un espacio de memoria. Pero ahora voy a escribir el número de llantas del vehículo. ¿Por qué? Porque me está diciendo que si el número es impar, va a cobrar 3.000 pesos o 3.000 por cada llanta que se le vaya a cambiar al vehículo. O de hecho, ¿qué tal la persona no le, por ejemplo, aquí podemos cambiar esto, que no diga número de llantas, sino diga, o sí, número de llantas a cambiar, ¿sí? Porque puede que el man no le vaya a cambiar las 4 llantas, que le vaya a cambiar una, que le vaya a cambiar 2. Entonces, son datos que nosotros tenemos que tener guardado. ¿Por qué? Porque si el número es impar, nosotros debemos saber el total de ese cambiado de llantas. Entonces, hasta el momento pedimos el número de llantas del vehículo a cambiar, que es el número de llantas. Luego hacemos una condición. ¿Por qué hacemos la condición? Porque nosotros necesitamos saber si el número que estamos ingresando es par o impar, ¿sí? De eso se trata el problema. Entonces nos dicen, si es par, se debe notificar al cliente que las llantas se le cambiarán de forma gratuita. Y si es impar, entonces por cada llanta que se cambie, van a ser 3.000 pesos. Entonces ahí ya nosotros sabemos, tenemos el dígito que se pidió al inicio del 1 al 100, tenemos el número de llantas, ahora tenemos que saber si el dígito de 1 a 100 es par, y de lo contrario, si es impar, tenemos que saber cuántas llantas tiene. Esos son datos que ya tenemos almacenados en variables, que ya les pedimos a las personas que las ingresaran por teclado. Ahora lo que hacemos es una multiplicación, el número de llantas por 3 y ya automáticamente si hacemos esto, esa parte del programa, entonces coloquémosle 1. Ah, ok. No me está pidiendo el dígito del número. ¿Cómo? ¿Me puede hacer el favor de explicarme esa condición con sus palabras? O sea... Ya se la dejo. Esta condición dice, lo que pasa es que a veces ustedes se confunden porque ustedes piensan que de pronto van a colocar, es cómo saber si es par y me va a arrojar si es par o impar. No, eso es algo matemático que nosotros debemos entender. Cuando un número es par o cuando un número es impar, ¿sí? Para saber que cuando nosotros es un número par, o sea, para nosotros saber cuando un número es número par, decimos que es cuando el residuo de esa división es igual a 0.
Ya yo les expliqué, vamos a mirar acá. Entonces eso es lo que yo estoy diciendo. Yo estoy agarrando y estoy diciendo que si el módulo, ¿sí? De este número, módulo 2, es igual a 0, quiere decir que eso es par. Ya miramos. Por ejemplo, parte de una división. Nosotros, si el resto de esta división, el número que nosotros ingresemos dividido en 2 es igual a 0, es porque el número es par, ¿sí? Mire, si yo divido 24 en 2, ¿sí? Y el resto es 0, esto es un número par. ¿Cuál es el número par? 24, que es el número que yo estoy dividiendo. Si el número es impar, el resto da diferente de 0. ¿Sí me entienden ahí esa parte o no? ¿Aló? Sí, gracias. Sí, Entonces, acuérdese la diferencia que tenemos módulo, esto se llama módulo, métanse en la cabeza. Módulo, esto es igual a residuo de división. Y esto es igual a división. ¿Sí ve? Esa es la diferencia. Yo no estoy dividiendo el número en 2, yo le estoy sacando es el residuo de esa división. ¿Cómo sabemos nosotros que un número par? Cuando el residuo de esa división del número entre 2 es igual a 0, que es lo mismo que estoy haciendo acá. Entonces yo estoy colocando, si el residuo de esa división es igual a 0, entonces me está diciendo que es par, ¿sí? Si el residuo es igual a 0, se está cumpliendo la condición. Acuérdese que una condición es, si se cumple, hago algo y si no, hago otra cosa. Entonces, si se cumple esta división, número, num, piso, cajero, dividido en 2, o sea, pero yo no estoy colocando el símbolo de división, sino el símbolo de residuo, porque yo quiero tener el residuo. Si el residuo de esto es igual a 0, entonces, ¿qué quiere decir? Que el número es par. Y si el número es par, nos dice el problema que las llantas se cambiarán de forma gratuita, ¿sí? Y si no es número par, entonces, según el número de llantas que tenga el carro o que vaya a cambiar, cada llanta le va a salir en 3000. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Multiplico el número de llantas que ya pedí por teclado, lo multiplico por 3. Vamos a mirar si el programa funciona. Entonces, vamos a meter un número par. Número de llantas que va a cambiar 2. ¿Y qué me dice? Las llantas se cambiaron de forma gratuita. ¿Sí? Ahora vamos a meter un número impar. Un 3. 3. Me está botando el 9000 que se supone que debería ser. Si se corta la reunión, ya sabe, ingresamos con el mismo link. Y voy a terminar de explicar este ejercicio completo y dejamos hasta hoy ahí y cuadramos si quiere otro día y seguimos haciendo ejercicios. ¿Listo? sí, estaría bien. Entonces, como vemos, hasta el momento llevamos funcionando el programa bien, ¿cierto? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Lo de la cédula. ¿Y qué nos dice Ahora, esa parte? ¿Qué nos dice esa parte de la cédula? que tiene que ser de 4 dígitos. Dice que el número de cédula debe estar compuesto de 4 dígitos. Entonces nosotros vamos a hacer una condición de que si el número no está compuesto por 4 dígitos, no lo deje hacer ningún proceso, ¿sí ve? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a saber cuándo un número tiene 4 dígitos. La otra parte de cómo sacar el último dígito, ¿ya lo entendieron un poco? Sí, ese sí. Voy a intentar enviarles algún post o algo donde explique mejor la parte de módulos, ¿sí? O yo preparo una clase y vemos la otra asesoría, todo lo que son módulos, que eso les va a servir mucho, que para sacar el último, que para sacar el del medio, ¿sí? Y ¿Cuándo yo la sería puedo la otra? preparar. Pues si quiere ahorita Sí, eso que me estaba terminemos el preguntando. ejercicio, ahorita que terminemos el ejercicio, yo les cuadramos la otra asesoría. Bueno. Sí, voy a finalizarla y continuamos con el ejercicio. Entran con el mismo link.
Muchachos, ¿ustedes ya vieron lo que fueron ciclos o solo han visto condicionales? Condicionales. Porque es que ese ejercicio es fácil de resolver con ciclos. Es que estoy intentando hacerlo con manera matemática. Eso es lo difícil de ese ejercicio, porque si usted hace un ciclo, simplemente lo que hace es contar los dígitos, pero yo no puedo hacer eso. Tenemos que saber a partir de la división. Vamos a ver si les puedo explicar esa parte hoy. Porque es que en realidad yo lo sé hacer de otras formas. Con condicionales ya se complica un poquito la cosa. Ahí se A ver, utiliza, por ejemplo, el mientras y eso, o sí, conteo así. exacto. Mire, ¿sí ve lo que dice acá? Entonces, esas son cosas que yo no les puedo explicar todavía. Porque si les colocan eso en un quiz, ustedes no se lo van a valer, porque ustedes tienen que resolver es con las cosas que le han dado hasta el momento. Estaba intentando, bueno, si dimos ese número en 1000, eso nos da el número entero. Pero es que el pseudocódigo también nos limita mucho porque no podemos parsear. Entonces, si nos da el número entero, tenemos que, si dividimos ese número entero, 4. Ah, sí, estamos. No, no está. Es que mira, aquí estaba buscando, ¿no? Y para ver si salía algo como si, pero que creo que hay estudiantes. La pregunta es si han entendido hasta el momento. De pronto les ha quedado un poquito más claro que la clase. Vamos a ver, diseña que le da un número de pelota y calcule cuánto le da el número de entero de 4 dígitos de manera así. No, es que en pseudocódigo ese ejercicio toca que hacerlo a pura división. Y, y el concepto es crear un tercer número. Es que así es fácil.
Pero ¿será que el profe Joan, si uno se lo hace utilizando el mientras y eso se enoja o qué? ¿O le anula? No creo, ¿no? Yo creo que sí. Por ejemplo, mira, acá creo que vamos a poder solucionar algo. Leer el número entero de 4 dígitos, determine si el segundo dígito es igual al penúltimo. Ah, si A es... Ok. Pero tiene que ser... Ah, mira, acá está la solución. ¿Sí? Creo. Ah, no. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Claro, mire muchachos, eso es otro concepto, esto es un truquito. ¿Usted cómo sabe que un número tiene 4 dígitos? Los números de 4 dígitos, vamos a colocar uno. 1, 2, 3, 4. Listo. Usted sabe que un número empieza a ser de 4 dígitos cuando es mayor cuando sabemos que este número es mayor a 999 y, bueno, en este caso en el PCI se coloca y 4521 es menor a... Creo que es 90. A 10, bueno, a 10.000, ¿sí? A 10.000. Entonces sí ve que eso es la mayoría. Mire, ahí estábamos punchados. ¿Y cuál era la solución? O sea, usted tiene un rango. Los números de 4 dígitos tienen un rango. Son mayores a 999 y son menores a 10.000. ¿Sí? Creo. 1, 2, 100.000, 10.000. ¿Sí ve? Entonces, así yo sé si el número es mayor. Entonces, vamos a hacer la prueba. Entonces, este programa solo se va a ejecutar si el número de cédula de la persona es igual a 4 números, a dígitos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que pedir, vamos a lanzar un mensaje donde nos diga ingrese número de cédula del cliente. Y ahora vamos a guardar ese número de cédula en una variable. Entonces, ya tenemos ese número de cédula guardado en una variable. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si, como vemos aquí, ya estamos viendo un condicional bastante completo. Entonces, pero aquí en vez de este número, ¿cuál número va a ser? El número que me ingresen. ¿Cuál es el número que me ingresen? La cédula, ¿sí? Cédula y mayor a 900 y menor a 1000. Entonces, vamos a hacer el si no y vamos a hacer lo siguiente. Ya les explico. Si no, ¿qué voy a hacer? Si el número no es de cuatro dígitos, ¿qué voy a hacer? Voy a lanzar un mensaje donde diga ingrese un número de cédula. Ingrese un número de cédula válido. ¿Sí? Vamos a ver si funciona. Entonces me dice ingrese el número del cliente. Si yo ingreso esto, me va a decir ingrese un número de cédula válido. ¿Está bien? Ahora si yo ingreso 2323, entonces ahora sí ve que me pide digita el número del 1 al 100. No, espere, me olvidó grabar. Ah, no, ahí está grabando.
Ah, está grande, está grande. Entonces, ahora sí, digito el número del 1 al 100. Vamos a colocar un par, va a ser 6. Y él me va a decir el número de llantas a cambiar, van a ser 2. Y me va a decir las llantas se cambiaron de forma gratuita. ¿Sí ve? Pero ¿qué pasa si yo ingreso un número que tenga más de 4 dígitos? Él va a decir el número de cédula es inválido. ¿Sí entendieron un poco cómo armamos esa condición? No. ¿No? Pero entonces aquí lo que va a definir si es par es el número que va a ingresar la persona, más no el que termina de la cédula, ¿no? El ejercicio no es Claro. Es que desde la usted al cédula. inicio, mire, él le dice, recuerde que antes de empezar el servicio, o sea, esto es el servicio, ¿sí? Digamos que esta parte del código es el servicio. Aquí apenas va a empezar el servicio y dice, se le entrega al cajero el número de cédula que debe estar compuesto por 4 dígitos. Entonces, ahí lo que me está diciendo el ejercicio es, antes de que usted le diga a él un número del 1 al 100, le pida el número de llantas, usted tiene que pedirle el número de cédula. Y si el número de cédula no tiene 4 dígitos, no le va a hacer el proceso a la persona, ¿sí? O le va a decir, ingrese un número de cédula válido. Entonces, usted acá con esta condición, ¿sí? Que es una condición compuesta. ¿Por qué? Porque usted ya está utilizando un operador lógico que es el i. ¿Por qué? Porque usted está obligando a que se cumpla esta parte de la condición y se cumpla esta. Porque si no se cumple esta, ya deja de funcionar. ¿Sí saben qué son los operadores lógicos, cierto? El profesor ya los mostró. No. Sí, creo que Sí, él habría hablado de eso ya, él lo tuvo pero que enseñar. Son lo que es el i, el or, que eso es lo que estamos haciendo. Si se le complica un poquito, sí. Ahora nosotros. sí, eso No, la ya verdad es lo porque, explicó. o sea, yo sabía cómo resolver el ejercicio, pero no tenía la base matemática y eso es lo que le pasa a muchos, ¿sí? Por eso es que uno tiene que practicar, 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 practicar. Yo en mi momento, obviamente, eso yo lo sabía al derecho y al revés. Entonces, esas cosas es que son las que ustedes tienen que practicar. Entonces, ustedes aquí ya saben cómo sacar un número de 5 dígitos, ¿sí? Son truquitos. Ya saben cómo sacar un número cuando es par impar. Ya saben cómo sacar el último dígito, ¿sí? A pesar de que fue corta la sesión, aprendieron varias cosas. Entonces, sí entendieron, pregunten lo que sea, o sea, no les dé pena. Esto, yo quiero Disculpe, se le escucha entrecortado. sobre que hay dos iguales, o sea, está el dos iguales y el cero. ¿Acá? Eso, el doble igual es una asignación. No, no, el doble igual no es una asignación. El doble igual es como para Comparar. comparar, ¿sí? De que es igual. Cuando usted asigna, solo le coloca un igual. Y ya. Cuando usted cuando hace un doble igual es para comparar, decir que este valor, si este valor de esta operación me da 0, entonces escriba esto. ¿Sí? Ah, listo. La muchacha que no entendió muy bien esa parte fue que me dijo, no sé. Sí, Hello. Ya. porque se colocaba el doble igual, no, pero ya entendí. Ah, porque estamos comparando. Es como si yo coloco, mire, por ejemplo, si usted quiere, usted puede jugar. Si yo coloco un diferente, ¿qué cambia? ¿Quién me dice eso? Si yo coloco que sea diferente de 0, ¿qué cambia ahí? Ya El no va a ser residuo. igual. Ya no, los números No van a va a pasar ser después par. de 0, no se va a quedar como 0. Pero El número entonces, tiene que ser diferente del si cero. se cumple esa condición, ¿el número es par o impar? No es ¿Cómo? Es que impar. no es par. Exacto, ¿sí ve? Entonces ahí ya comprendieron un poco, ¿sí ve?
Pero si el número es igual a 0, vamos a colocarlo así igual para que no nos dañe el programa, entonces las llantas van a cambiar de forma gratuita. Ese es, y así se hizo el ejercicio. Si se ve, el ejercicio es simple. ¿Por qué puso usted ingreso un número de cédula válido? Fue lo único que me perdí. Pedacito. El número de cédula válido es porque al último del ejercicio nos dice que el número de cédula tiene que tener 4 dígitos. Entonces se supone que si el número no tiene 4 dígitos es porque es un número de cédula inválido. ¿Qué pasa? Si el número no tiene 4 dígitos, entonces yo le estoy diciendo al cajero, ingrese un número de cédula válido. ¿Cómo es un número de cédula válido? Que tenga 4 dígitos. ¿Sí me comprendieron o no? Sí. ¿Alguno Sí, que tenga más dudas? Pregunte lo que sea, que aquí yo no estoy en papel ni de docente, simplemente soy un estudiante más que de pronto les puede guiar cuando ustedes tengan ¿Podría dudas. volver a repasar la parte del sí cédula mayor 999? Ok, entonces, hasta usted sabe, eso es un truquito, porque cuando nosotros no tenemos de pronto ciclos condicionales, uno se pregunta, uy, pero ¿cómo hago? Entonces, ¿yo cómo hago la, la conversión? Entonces uno llega y dice, ah, listo. ¿Hasta dónde llegan los números de 3 cifras? De 3 cifras. ¿Cuál es el último número de 3 cifras? 999. Exacto. Si un número es mayor a 999, ¿quiere decir que qué? Que tiene 4 cifras. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero entonces, listo, usted ya sabe que los números mayores a 999 son de 4 cifras, pero ahí está mal todavía la condición. Porque si yo coloco esto, ¿qué pasa? Si yo coloco solo esto, ¿qué pasa ahí? Que solamente números mayores de 999 cifras. Pero, ¿y si yo coloco, O sea, que le va a aceptar más que puede ser de números. 4, de 5 o 6 cifras. exacto, ¿sí ve? Entonces ahí está, sí ve que está incompleta. Entonces yo tengo que colocar los números mayores a 999 y los números menores a 10.000, que es hasta donde llegan los números de 4 cifras. Porque yo tengo que enseñarle eso a la computadora. Acuérdese que la computadora, usted sabe que los números mayores de 999 son de 4 dígitos, pero acuérdese que después de que pase de 10.000 ya son 5 dígitos. Entonces ahí va a quedar un error en su programa, porque usted dice, ah, listo, me está funcionando, pero yo coloco esto. ¿Sí ve? Por ahí le dicen que si le hacen el quiz. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que si nos hace el quiz. No, a mí casi no me queda tiempo, por eso es que 5 locas cada uno. Me está Tanto cayendo el billete de programa. 50. así está de pronto, no, mentiras. Muchachos, mire, ¿sabe qué pasa? Que si yo les hago el quiz, ustedes no aprenden las bases, y si no aprenden las bases, nunca se van a graduar como ingenieros, porque es que ustedes no van a ver esa programación, luego ustedes van a ver programación estructurada, creo que sigue, o no, es que ustedes le cambiaron el pensum. Por ejemplo, cuando yo estudié, cuando yo estaba en primer semestre, yo empecé viendo una programación que se llama programación estructurada, luego programación orientada a objetos, luego estructuras de datos dinámicos, luego algo que llama algoritmos, yo no sé qué vainas, luego y en fin, o sea, usted cada semestre va a ver programación, y si usted no entiende esto, usted ya va a perder todos los semestres aquí para arriba. Entonces, son sus bases. Y la programación tiene algo muy, pero muy complicado, y es que entre más la aprende usted, más hay para aprender, y más y más, y usted nunca va a ser como diga que usted puede decir, no, yo me la sé todas de la programación. No, nunca. Porque si se fija, yo soy bueno programando. Y ustedes me colocaron este problemita y yo como no lo había practicado, yo, ay, fue madre, ¿y ahora cómo lo hago? Ay, fue madre, ¿y esto ahora cómo lo hago? No, ¿sí ve? Entonces la programación es más que todo, el arte de programar es cómo usted resuelve los problemas a partir de conocimiento que usted ya tiene, a partir de otras cosas. Aprendan esto, desarrollen su lógica y verá que les va a ir súper bien en las carreras en las materias de programación.
porque todo lo que van a ver ustedes es referente a la programación, que programación en Android y en web son cosas diferentes, pero es programación. Y esas son sus bases. ¿Cuándo se podría hacer la otra clase? Déjeme, mañana es miércoles. ¿Podría el jueves? Mañana miércoles, en este mismo horario, podrían. Tengo el pensum muy pesado. Ustedes me No, dirán. yo Y hacemos más ejercicios. cátedra de 4 veces. Porque es que yo los viernes tengo El jueves no que... sería mejor, que solo tenemos una clase. El jueves y lo agarramos Pues fresquito porque ya el viernes tenemos el quiz y pues estamos hagamos esto. El jueves en la mañana a las 8, No, tenemos clase de 8 a 10. a las Esa 10, es la única. a las 10. A las 10. ¿Les sirve? Está bueno. Sí, Ay, sí. pero Todo, Sí, la mayoría de acuerdo, ¿no? sí. No tenemos más clase. Bueno, pues Si yo no tengo quieren, más mire, clase el si quieren, jueves. hagamos esto. Pásenme ejercicio. Yo los preparo y así pues no sé si ustedes de pronto o quieren que El jueves, sigamos con la dinámica de que profesor, yo no me preparo para los ejercicios, simplemente venimos y lo resolvemos entre todos y así pues ustedes también van, no sé, ¿no? No sé cómo les parezca mejor. ¿Aló? sí, el jueves, mientras mañana le preguntamos al profesor y que él mañana nos termine de dar las clases. Mañana tenemos clase con él, con Johan, en la torre. ¿Cuál tema? ¿El de condicionales y eso? Ah, bueno, ya van un poquito más preparados. Igual, mire, muchachos, si quieren lean el blog, ese que yo les pasé, yo lo escribí cuando yo estaba en el mismo semestre que ustedes. Bueno, en el segundo, creo. Entonces va a estar sencillo, o sea, no es tan un lenguaje súper técnico. Hay desde jerarquía de las operaciones. Y está lo básico, yo creo que es lo que ustedes necesitan hasta el momento. Igual ya saben, cualquier cosa, pues que yo les pueda colaborar, me preguntan. De Con el taller de pronto, pensamiento. ¿cómo? ¿Cómo? Con un taller que nos dejó el profesor. Pues para eso, o sea, para eso estamos. Mire, intenten hacer el taller y el jueves me traen los ejercicios que no han podido resolver y los intentamos resolver acá, listo. No, es que no son ejercicios, son preguntas. Y ya más o menos yo vi por ahí unas preguntas, ¿no las han resuelto todavía? Es que son Eso 40. que mandé por el grupo de... Yo mandé como unas preguntas así de escribir el código, bueno, lo mismo que estamos viendo, y pues no sé si eso sea como muy fácil o sea lo mismo que estamos manejando. Pues mira, si quiere muéstrame las preguntas y miramos si hacemos la sesión hasta las 7. Si quieren, ¿no? No, es que lo que envió el compañero no es lo mismo que el profesor dejó del taller. El taller son 40 preguntas y es referente a programación y muchas cosas. Es que las preguntas son de, por ejemplo, ¿qué es un algoritmo? ¿Qué es programar? Bueno, son significados. Sí, pero es que las últimas preguntas no creo que eso se consigan como ya muy fácil en internet. Pues ustedes me dirán. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pregunta más o menos? Sí, si quieres extendemos la sesión hasta las 7. Igual a mí me sirve porque yo eso estoy haciendo es trabajo social. ¿Los compañeros suyos del noveno semestre también hacen esto? La mayoría. Lo que pasa es que eso se puede hacer desde octavo semestre. Entonces,
hay personas de octavo, ¿sí? Pero yo más que todo le estoy enfocado en dándole un curso a los de séptimo semestre en la tecnología que yo manejo. Yo manejo es algo que se llama, no sé si alguno ya tiene conocimiento, Django. Más adelante, eso es lo bonito, muchachos. Si les gusta sistemas, háganle, eso es muy bacano y están en una carrera que ganan bueno, así que no se desanimen. Eso sí, tienen que aprender a amar la programación sí o sí. Si no aprenden a programar, se les va a dificultar graduarse. Yo, claro, un programador con un año de experiencia está ganando 4 o 4.5. Pero toca que estudiarle duro. Que eran las que yo el consejo que les doy es búsquense amigos que sepan y tenga ustedes algo para ofrecer en ese grupo. Porque si no, la universidad se les va a dificultar. Yo tengo compañeros que llevan 11, 12, 13 semestres y yo llevo 9 semestres y ya estoy haciendo mi trabajo de grado. Entonces, estudien. Hay que estudiar y estudiar. En realidad yo les colaboro en lo que máximo yo les pueda colaborar y voy a intentar que. Miren, nunca se queden con los ejercicios que le mande el profesor. Vean YouTube. Ustedes pueden colocar, si están viendo condicionales, no desperdicien ese tiempo que después se les va a hacer más difícil. Entonces colocan ejercicios condicionales, pero ustedes están viendo hasta ahora, entonces colocan pseudocódigo. Y resuelvan ejercicios, miren ejercicios ya resueltos, traten de entenderlo. ¿Por qué? Porque si se fijan, es simple, los ejercicios son simples, pero ¿qué tiene uno que tener ya? El conocimiento de como el truquito de cómo saber qué es par impar, que cómo saber si es 4 dígitos, ¿sí? ¿Y cómo tiene usted eso? Haciendo ejercicios. Yo le digo, de pronto al inicio es muy tedioso esto de que hago ejercicio, hago ejercicio, hago ejercicio. Pero es que ahí les van a desarrollar su lógica de que ustedes agarren un problema. Si se vieron, yo ya sabía cómo resolverlo, pero ¿qué me varaba a mí? Que yo no sabía cómo sacar 4 dígitos. Cómo saber si un número era de 4 dígitos. Entonces ya es más fácil, ¿sí? Porque usted ya tiene estructurado todo su programa. Usted solo tiene que aprender es a sacar un número de 4 dígitos. Entonces, hagan ejercicios y cojan el amor a a programación, que es lo que más va a ver usted en su carrera. ¿Qué más? Vamos a ver lo que están enviando por el grupo. Escriben sus palabras lo que entiendan en la siguiente imagen. Vamos a ver el punto 22. Imaginen, ustedes van a ver ahorita y después en C. Después de que pasen de pseudocódigo. Miren, esa imagen pueden colocar algo así. Los usuarios utilizan los sistemas operativos. Los usuarios también utilizan sistemas de información, software aplicativos y lenguajes de programación. Pero los sistemas operativos funcionan gracias al hardware. ¿Sí saben la diferencia entre software y hardware? Sí, que hardware es todo lo tecnológico que usted puede ver y tocar y software es lo que está dentro. Hardware es lo tangible y Hardware es la software parte es lo física del computador y intangible. software los programas. Listo, entonces en esa imagen que hay ahí en el punto 22 que enviaron por el grupo, ustedes pueden escribir, los usuarios, también pueden, otra manera, los usuarios utilizan
sistemas operativos, sistemas de información, software aplicativo, lenguajes de programación. Y los sistemas operativos utilizan el hardware, ¿sí? Para poder ser ejecutados. Y las aplicaciones o los sistemas de información, software aplicativos, utilizan los sistemas operativos para poder ejecutarse. ¿Sí ya habían entendido bien esa imagen o...? Pues yo había pensado que era más todo como un ecosistema que entre todos se complementan. Sí, pero si se fija las flechitas, señalan al sistema operativo, sistema de información. Y si ve que encima del sistema operativo, encima de hardware está el sistema operativo. Igual es válida su análisis. O sea, usted puede colocar, ahí dice, escriba con sus palabras lo que entiendan. Ya les di más o menos C está diseñado en lenguaje C, obviamente, ¿no? La pregunta del millón. XD. La pregunta del millón sería es que puede que C no esté desarrollado en un lenguaje C. Porque si C es el lenguaje C, se tuvo que haber desarrollado, Por Linux. no, a bajo nivel. Lo que pasa es que existen los lenguajes de bajo nivel. La pregunta es, ¿C es un lenguaje de bajo nivel, de alto nivel? ¿O qué tipo de lenguaje es C? Debajo, ¿no? Y si es un lenguaje de bajo nivel, ¿qué quiere decir? Que lo entiende solamente el computador. Que, o sea, que está diseñado para que, no sé. Un lenguaje de bajo nivel es que interactúa directamente con el hardware. ¿Qué quiere decir? Que está programado el lenguaje ensamblador. ¿Sí? Entonces, vamos, ya les ayudo a sacar de dudas en qué está desarrollado C. Yo en realidad yo no programo en C, pero sí puedo sacarlos de la duda. Yo programo es en Python. Una pregunta. ¿Sí? El profesor colocó una pregunta que dice, ¿cuál es la extensión que utiliza DFD para guardar los programas? ¿Cuál sería? Entonces, ¿usted tiene descargado DFD? Sí, Guarde un archivo y dice punto qué. DFD. Bueno, esa es la extensión Sí, que pero es utiliza. que él dice que cuál. Entonces yo busqué que DFD es de ACB Punto programa, DF. no sé qué lenguas, didact function, data format. Ok, es que de pronto el profesor, es que el ingeniero Joan Latorre es un poco complicadito a veces porque él siempre saca los quizzes y los parciales es de las herramientas que él nos da a nosotros. O sea, usted puede que la pregunta esté bien, porque ¿cuál es la extensión punto de FD, pero él quiere que usted le escriba es como él se lo enseñó, ¿sí? Él con eso evita la copia. DFD. ¿Y ustedes manejan DFD? Sí, pues poquito, sí, Lo básico. lo básico. Sí Porque se nos vieron centramos más que si uno arma el algoritmo, automáticamente la arma el diagrama de flujo PCI. Solo sí, lo eso usamos una vez. más en PSIN que Sí. en DFD. Venga, les comparto pantalla y les muestro el diagrama. Ah, solo usaron una vez el DFD. Sí, fue solo introductorio, lo básico. Es que mire, esto es lo bonito. Nosotros armamos el algoritmo y ¿qué pasó acá? ¿Sí están viendo? ¿O no están viendo? Sí, sí. Sale una pantalla y ¿Sí ven se el sobrepone diagrama? la otra. Ah, ok, espere. Es que, mire, si ustedes arman el algoritmo, el pseudocódigo y solo le dan acá y ya tienen su diagrama. Vamos a marcar yo esta vaina pa. Y ahí ya ustedes tienen su diagrama, ¿sí ve? Mire, y lo pueden entender mejor. Entonces eso es bonito. PCIN es una herramienta bastante bonita. Espera a ver si podemos contestar a la pregunta en qué lenguaje está desarrollado C. Y no les da opciones. A ver si me llego a acordar.
No, y es que Pregunta tampoco, Yo abierta. leyendo vi que era como units. Units. y yo también quedé en la misma duda porque hay otra Lo pregunta que que en pasa qué es lenguaje. que, para mal leer esto, ¿sí? Es un lenguaje de programación. Hay otra que también pregunta DFD. Lo que pasa es que no, Unix es ¿ustedes sí saben qué es Unix? Unix es como el núcleo de Linux. Unix es un sistema operativo. ¿Cómo es la pregunta? Sí. ¿En qué lenguaje? ¿Qué es C? ¿Cuándo inició y en qué lenguaje está diseñado? Es que mire, es un poquito complicado porque dice, dispone de las estructuras típicas de los lenguajes de alto nivel, pero a su vez dispone de construcciones de lenguaje que permiten un control al muy bajo nivel, ¿sí ve? Entonces es como un lenguaje híbrido y aparte estuve viendo que también funciona con diferentes paradigmas. A nosotros nos enseñaron cuando yo inicié a entrar a la universidad es a programar fue en Java. No sé si a ustedes les han hablado de Java. No, no, y es que no dice por ninguna parte, ¿no? De pronto el profesor lo sacó de un libro. ¿Ustedes ven algún libro o algo, guía? Nada, en sí, nada. Los tiró ya, o sea, resuélvanlo. Nada, profe. Es que ahí ya es un poco de, ahí el profesor lo que quiere es que ustedes lean y concluyan cosas. Pero en dado caso que le quede mal, porque pues en internet uno buscándolo, yo ya he abierto puras páginas y me lo he leído, pero no Yo dice también he buscado un exactamente. poco de páginas y no sale nada de eso. ¿Será que él le baja a uno o se la anula? No creo, ¿no? Pues él lee dependiendo de lo que usted coloque. Es que él también es así. Por ejemplo, aquí dice el lenguaje C, también conoció el lenguaje de programación de sistemas. ¿Sí? Este lenguaje está hecho para programar sistema operativo desarrollado en el año 1990 por Dennis para Unix, un sistema operativo multiplataforma. El lenguaje C es un tipo de lenguaje estructurado como son Pascal, Fortran y Basic. Sus instrucciones son muy parecidas a los otros lenguajes, incluyendo C, if, elf, do, while. Ay, mire que C es un lenguaje de alto nivel. Ustedes me están ¿Será hablando solo ANSI? de C, ¿no? No de ¿Será C ANSI? Sharp. No. ¿Usted sabe qué es ATSI? ANSI. Pues aquí dice que fue conocido la primera estandarización del lenguaje C fue en ANSI, Pero ese fue el estándar. basado en BCPL, Espera, déjeme seguir leyendo. ¿Dónde lo leyó usted eso? Wikipedia. Dice, puesto que se sabe bastante de una variedad de programados a nivel como en el Ensambler, tocando registro, memoria. ¿Sí? Dice que aparte tienen que, o sea, tienen que también entender muy poco, muy poco, tienen que entender también, tratar de entender bien lo que son lenguajes de bajo nivel y de alto nivel. Para simplificar el funcionamiento del lenguaje C, tiene incluidas librerías de funcionamiento que pueden ser incluidas siendo referencia a librerías incluyentes, es decir, que si las queremos usar una función para borrar la pantalla. Ventajas, estructuras, comentario de variables. No, eso no aparece. La verdad, yo creo que el profesor lo que quieren es que ustedes lean y digan algo. Profe, perdón, es que por lo menos, o sea, no hubiera dejado una guía o algún lugar para leer dónde sale eso, pero no ¿Alguno de nos dejó ustedes, nada. No es que lo que uno lea y le escriba esté bien, pero es que uno ni sabe si está alguno de bien. ustedes estaba viendo el curso ANSI C? ¿Eso no Yo no está ahí? empezaba a verlo. Pues él nos dejó un curso que es de ANSI C y es por el canal de él, creo que es de él. Si uno le pregunta y dice, eso debe estar Eso está ahí y siempre dice que lo podemos en el encontrar ahí. curso.
De pronto, ¿qué tal es en ese curso? Yo creo que sí. Pero por ahí en el video 20, Pero 25. como Pero es 30 que él es videos, así. Él es así. Por eso le estoy dando trucos para que con el docente pasen fácil. Solo Él, habla de ANSYS. Sí. Al fin, ¿en qué lenguaje está? no, lo que pasa es que es un El lenguaje de programación. El curso solo pseudocódigo no es un sobre lenguaje de ANSYS nomás. programación. volvemos a entrar por el mismo link. Entonces, ¿qué le iba a- ya se va a acabar? ¿Quieren que les explique algo más? ¿O ya finalizamos? Pues ya es más que todo la guía, pero pues ya depende de usted. Si quiere, envíen las preguntas por ahí y yo voy mirando a ver cuáles les puedo colaborar y que yo esté seguro de Sí, la ya el respuesta. PDF Bueno, por el grupo. Ya están en el grupo. ok, yo ahorita lo reviso a ver, pero más o menos cuáles específicas no han contestado. De la La 20. del dibujito, una es la del dibujito. La del dibujito ya más o menos dije que podían colocar, ¿sí? Para por que Me ahí enviaron la audios que no 23. alcancé a notar ni pío de lo que usted dijo. ahorita miro a ver si.